Entonces, a ir al capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Y una de las cosas importantes que uno debe tener siempre en mente es que estudiar la palabra de Dios no es un mero ejercicio espiritual, es porque necesitamos escuchar a Dios, su palabra, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos conflictivos. Y al ir desarrollando este estudio capítulo a capítulo, hemos ido dándonos cuenta cómo Jesucristo tenía un especial interés en que las personas pudieran, su pueblo, pudieran en realidad rendirse a Él, comprender que Él era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y la verdad que es un privilegio poder nosotros leer la palabra de forma tan libre que podemos, ¿cierto?, hacerlo. Y cada vez que incursionamos en la Biblia, como lo hacemos nosotros con este método, que es un método maravilloso, capítulo a capítulo, versículo a versículo, vamos a descubriendo el plan de Dios, el propósito de Dios para nosotros, para la iglesia, para el mundo. Jesucristo, bueno, si vamos al capítulo 12, Jesucristo estaba en la casa de un judío, ¿se recuerdan? Fariseos lo invitaron a almorzar, a comer, y Jesús comenzó entonces a decirle la importancia de que el corazón esté purificado delante de Dios más que el aspecto externo. Y la gente de aquel tiempo estaba endurecida por la religiosidad. Ellos pretendían manifestar su autojusticia por medio de esas cosas externas, pero Jesús no estaba de acuerdo con eso, por eso que empezó a decirles: ustedes dicen, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque habían añadido a los 10 mandamientos otros 600 dictámenes, normas, reglas que hacían imposible vivir la vida cristiana. La vida cristiana es un regalo, un don de Dios para disfrutarla cada día en esta relación que tenemos con Él. Podemos sentarnos a los pies de Jesús, escuchar su palabra. Podemos orar al Padre y darle gracias por haber enviado a Jesús. Podemos orar por nuestra familia, con nuestra familia. Y podemos colocar nuestras cosas delante de Él. Y eso es lo que la Biblia nos va enseñando poco por poco. Y eso en realidad en el fondo es una relación con Dios personal. Y cuando nos sentamos a los pies de Jesús, escuchamos las mismas palabras que Él habló casi 2000 años atrás. Y su público, su audiencia, era, se supone, el pueblo de Israel. Pero ellos no estaban dispuestos a escuchar porque ellos tenían otras motivaciones. Así que el Señor comenzó a decirles a ellos que la importancia de entregarse a Dios. Y una cosa importante que Él les dijo, que el que lo negaba delante de los hombres, Jesús lo iba a negar delante del Padre. Pero el que lo confesaba delante de los hombres, Él también iba a confesarlo delante del Padre. Y aquí Jesús comienza entonces a hablar con la multitud que lo estaba apretando en realidad. Y estaban sus discípulos también. Recuerden que los discípulos están aprendiendo de Jesús. Una de las cosas que ellos no entendieron, ¿se recuerdan? En un momento les dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre les dará el Espíritu Santo si ustedes lo reciben o lo piden? Y en ninguna parte encontramos que ellos piden el Espíritu Santo, porque había cosas que no estaban dentro de su comprensión, porque el Espíritu Santo no había venido a su corazón. Y del mismo modo, un hombre natural no puede entender las cosas de Dios, o si las asimila, lo hace desde un punto de vista religioso. Y todo lo lleva a ese plano. Pero la vida cristiana es del corazón, en una relación con Dios. Y el hombre espiritual, o el hombre que ha sido renacido de nuevo,
puede entender las palabras de Jesús. Y Jesús ahora viene entonces dando una serie de enseñanzas que tienen que ver con la actitud del corazón. Los fariseos se enriquecían a costa de la gente. Entonces Jesús ahora va a compartir una enseñanza que tiene que ver con el afán, con el dinero, con la riqueza, cuando el corazón o el alma se hace eco de una satisfacción, cierto, meramente temporal. Y eso es lo que pasa hoy en día con muchas personas. Satisfacen su alma con cosas que en realidad no son agradables delante de Dios. Entonces, comienza aquí en el versículo 14. Mientras él está hablando, Jesús 13, perdón, dice, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo a la herencia. Los rabinos en aquel tiempo tenían la capacidad de ser jueces y dirimir ciertas cuestiones. Pero Jesús le dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? La labor de Jesucristo no era esa. Su labor era venir a anunciar el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Y las buenas noticias, que el reino de los cielos está aquí. Jesús dijo: si yo hago cosas, obro, ¿cierto? Y manifiesto las obras de Dios, porque el Espíritu Santo ha venido sobre mí. Jesús aquí en Lucas dice: porque el dedo de Dios está conmigo. Ellos atribuían todo esto a la obra de Satanás. Y Jesús les dijo que cualquier blasfemia podía ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás iba a tener perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Por lo tanto, Jesús estaba dándole instrucciones serias para que ellos pudieran comprender que la relación con Dios era más allá de lo religioso. Era una comprensión espiritual, y cuando alguien tiene el corazón abierto a Dios, entonces se sienta a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Pero este hombre no había entendido el mensaje, porque quiso hacer de Jesús como un notario para que dividiera la fortuna, ¿cierto?, la herencia con sus hermanos. Y Jesús le dijo: yo no soy un juez, no soy un notario, no soy un hombre que viene a deliberar entre ustedes, yo vengo a otra cosa. Y les dijo: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y este fue un golpe, una respuesta a este hombre, porque él pensaba, ¿cierto?, que Jesús iba a decirle: hey, toma, esta parte es para ti, esta otra. Y mucha gente hoy día acumula riquezas, ¿cierto?, o se desespera por tener cosas. Pero Jesús aquí pone el punto en una cosa vital, que es en el corazón del hombre, porque siempre deseamos más, queremos más. Tenemos un equipo, queremos dos, tenemos una guitarra, queremos otra, queremos una casa, y así, porque el hombre sin Dios es insaciable. Pero les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia. Está hablando con sus discípulos Jesús. Está hablándole a la gente, porque la avaricia tiene un componente destructivo en el corazón del ser humano. Porque la avaricia lo transforma, ¿cierto? Inclusive por la avaricia se ha llegado a matar, a asesinar, a robar, a mentir. Entonces Jesús les dice: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aquí Jesús pone un acento tan importante a la vida del hombre. El hombre se ha volcado en un corre-corre para llenarse de cosas, pero Jesús dice todo lo contrario. Entonces el cristianismo es como contracorriente. El mundo dice que hay que tener cosas, pero yo les digo: guárdense de esas cosas, porque la vida que tenemos como un regalo de parte de Dios no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y mucha gente se jacta de las cosas que tiene o que posee. Ahí tienen ustedes el expresidente Piñera, 5.000 millones de dólares, una fortuna. ¿De qué le sirvió? Ahora, ¿dónde está? Si él no tuvo un encuentro con Jesús, sabemos dónde está. Entonces, el hombre tiene que aprovechar la esencia de la vida para relacionarse con Dios, porque ahí está. Y ahora Jesús le refiere una parábola, ¿cierto?, de un hombre rico. Y Jesús no va a sancionar ni condenar la riqueza. Simplemente va a poner la riqueza en su lugar como corresponde. Pero va a demostrarnos que el hombre con dinero pierde el sentido y se vuelve loco. Fíjense, dice en el versículo 16, también le refirió una parábola.
En aquel tiempo los maestros hablaban por parábolas, que era una forma de expresar verdades espirituales por medio de cosas que ellos reconocían, de experiencias de la vida. Jesús le habló a la mujer samaritana del agua de la vida cuando ella fue a buscar agua al pozo. Y así Jesús tomó cosas, ¿cierto?, para ilustrar verdades del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos estaban cegados a recibir la verdad de Dios. Ellos no querían recibirla, pero Jesús tenía que cumplir un mandato. Cuando Jesús comienza su ministerio en la ciudad de Belén, dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y él le dice a la gente que está en la sinagoga, esta palabra se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Y la gente quiso expulsar a Jesús de ahí, y quiso echarlo, pero Jesús cumplió su mandato. ¿Por qué? Porque él tenía el mandato del Padre de venir y reconciliar al hombre por medio de su muerte en la cruz. Así que él dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Es decir, que en un momento hay una abundancia inesperada, ¿cierto?, en la productividad de la empresa que tenía este hombre. De pronto se enfrentó, ¿cierto?, a una cantidad de bienes producidos por él que era insospechado que pudiera ocurrir, pero dice que la heredad de este hombre había producido mucho, más allá de lo planificado tal vez. Y pensaba dentro de sí diciendo, fíjense, aquí vamos a ver varios aspectos que tienen que ver con cuando un hombre, una mujer, su vida está conectada con Dios y quiere depender para que la voluntad de Dios perfecta sea cumplida en su vida y para que en obediencia él pueda aplicar la palabra de Dios día a día a su corazón. Y entre un hombre religioso que no tiene en cuenta a Dios y que planifica sin Dios, que sus metas son sin Dios, todos sus proyectos son sin Dios. Entonces, cuando ponemos en la balanza a estos dos tipos de personas, siempre uno va a perder. Y sabemos que el hombre que no coloca a Dios delante de sí es un hombre que va a perder, se va a frustrar y probablemente tenga éxito, pero nunca va a ser capaz de llenar su corazón con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayer estaba mirando un testimonio de un gran músico rockero de los años 70, Alice Cooper, hijo de un pastor, pero se volvió un renegado. Y comenzó él a hacer su vida. Él tenía serpientes, le cortaba la cabeza a las palomas, tiraba sangre y hacía un espectáculo. Y cuando el entrevistador le dice, ¿y qué te condujo entonces a los pies de Jesús? Porque ya viejo él volvió al Señor. Le dijo, un día entré a mi baño, al otro baño de mi casa, y me di cuenta, dijo, que tenía las marcas en mis ojos, porque ese era un disfraz que utilizaba en su presentación. Y dijo, y entré, dijo, con una pelota de cocaína y una pistola en la mano. Y cuando me miré, dije, ¿qué saco con tener esto? Dijo, tengo millones de dólares, los he ganado, tengo una mansión, tengo autos, pero no tengo paz. Y tiró eso al baño, la cocaína, y la pistola la tiró para allá, se cayó de rodillas y le dijo, Jesús, yo te necesito. Cambia mi vida, transfórmame, perdóname. Y fíjense, entonces podemos ver que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee, sino su corazón está asegurado, su vida está asegurada cuando Cristo Jesús es el centro de su vida. Y aquí este hombre había producido mucho, pero él dice dentro de sí, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Él piensa sin Dios. Él se desliga de Dios. Y muchas personas piensan que el éxito que traen o que tienen en su vida es producto de sus propias capacidades, pero no sabe que Dios llueve sobre justos e injustos, que las bendiciones de Dios vienen siempre para uno y para el otro. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y porque en el injusto Dios ve aún su imagen, porque en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios ama a ese hombre que está perdido. Y por eso este hombre, se desligó de Dios. Dijo, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Pensaba dentro de sí. ¿Qué hace un cristiano cuando es bendecido?
se sienta y dice, Señor, gracias, porque esto viene de tu mano. Estoy seguro que viene de tu mano y ayúdame, dame sabiduría para poder distribuir, administrar lo que tú me estás dando como una bendición. Pero este hombre pensó dentro de sí, ¿qué haré? Dice, no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros. Se da cuenta que hay un egoísmo que está enquistado en el corazón del hombre sin Dios. Mis graneros, mis frutos, mis cosas, mis bienes, mis casas. Entonces dice, derribaré mis graneros, los edificaré mayores y guardaré allí todos mis frutos y mis bienes. Entonces podemos apreciar aquí que Jesucristo está compartiendo esta parábola para demostrar que la vida cristiana o la vida de un hombre, de una mujer que se ha acercado a Dios y se ha entregado a Dios, no puede estar ligado de su voluntad perfecta. Pero este hombre, Jesús está ilustrando esta parábola para demostrar que la avaricia en el corazón del hombre lo lleva a la perdición. ¿Qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Tiempo atrás, un hombre en Estados Unidos, mucho atrás, su Cadillac, su auto favorito, no quería que nadie se quedara con él y cuando murió, lo enterraron con auto y todo. Para que vean, mi auto, mis bienes. Y a veces Dios nos bendice con cosas que son maravillosas, pero a veces también sacamos la vista de Dios y pensamos que en nuestro exitismo, en nuestra capacidad de gerenciar, de hacer cosas más eficientes, pero en todo nuestro quehacer debe estar presente la mano de Dios. Debemos descansar en Dios. Entonces aquí dice, estaré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, fíjense, a mi alma, él hizo su alma el centro de su diversión, de su satisfacción. Cuando el hombre fue creado con ese vacío que solamente Jesucristo puede llenar, o el hombre, más bien dicho, al renunciar a Dios, al darle la espalda a Dios en el principio, como vemos en el Génesis, que ellos tomaron una decisión de independencia cuando Dios les dijo, no coman de este fruto porque les va a hacer daño, los va a matar. Y ellos se fueron por el otro lado porque era bueno para la vista, para el tacto y bueno para la sabiduría, pero una sabiduría sin Dios. Y el hombre entonces cuando cayó, ¿cierto? Se produjo ese vacío, esa muerte espiritual y solamente Cristo puede llenarla. Entonces, este hombre dijo a mi alma, su alma estaba llena de cosas, pero del mundo, no de Dios. Diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Cuántas veces hemos planificado sin Dios nosotros? Pensamos, sí, voy a hacer esto, voy a comprar aquí, voy a hacer aquí, me voy a mover acá. Pero ¿dónde está Dios en todo? Porque las escrituras dicen, si Dios quiere, iré aquí, si Dios quiere, compraré esto, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y ahora es Dios quien nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Y fíjense, dice, edificaré mi granero, mis cosas y todo. ¿Cierto? Él estaba, pero saciado de bienes materiales, pero estaba vacío de una vida de relación con Dios. Y lo hemos visto en la práctica. Hombres en el cine, en el teatro, en la música, están saciados de bienes, pero nunca han encontrado la plena satisfacción. Y la mayoría de ellos termina cometiendo suicidio. Janis Joplin en los años 60, una música exitosa, una cantante exitosa, a los 27 años se murió. Jimi Hendrix a los 27 años se murió por sobredosis de droga. Jim Morrison a los 27 años también por droga. Amy Winehouse, ¿quién no conoce a esa espectacular? Cuando se dio a las presiones del mundo, mira cómo terminó. Entonces el hombre sin Dios se edifica para morir, para muerte. Pero el hombre con Dios construye para vida, una vida plena en Cristo Jesús. Entonces dice, diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado, repósate. Pero Dios le dijo, mira, Dios le dijo, necio. No es ignorancia, sino falta de capacidad de entender que todo lo que tenía venía de parte de Dios.
En otras palabras, discernimiento. Y el discernimiento en la vida de un hombre, de una mujer, consiste en la obra de Dios en nuestros corazones por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, para que cuando seamos bendecidos, tomemos las mejores decisiones. Hay decisiones buenas, pero hay decisiones mejores. Y en Cristo Jesús tomamos las mejores decisiones. Y eso es importante considerar. Entonces le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Jesús está diciendo aquí, nadie tiene control de la vida, excepto Dios. ¿Cuántas gentes nosotros conocemos de testimonios de personas que salieron en la mañana y regresaron dentro de un cajón? ¿Por qué? Porque jamás tuvieron en su corazón a Dios. Y Dios le dijo, necio, vienen a pedirte tu alma. Fíjense, Jesús dijo antes, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque el cuerpo fue tomado del polvo y al polvo debe volver. Sino más bien temer a aquel que puede poner tu alma en el infierno. Y aquí, necios, vienen a pedir tu alma, y los que has provisto, ¿de quién será? Toda tu riqueza, tus graneros, tus bienes, tus frutos, ¿dónde van a ir a parar? Entonces, el sentido de la vida, como Jesús comienza en los primeros versículos que leímos, no consiste en los bienes, en la cantidad de bienes que tenemos. La vida consiste en otra cosa. Dice aquí, así es, dice el 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta es una gran enseñanza de parte de Jesús. Mira, el ser humano no se define, de acuerdo a las Escrituras, por las cosas que tiene. Las Escrituras nos enseñan que el hombre es reconocido por Dios cuando él humildemente acepta el regalo de la salvación. El mayor tesoro que el hombre puede poseer en su vida es tener a Jesucristo como Salvador. A tal punto que Jesucristo dijo que cada vez que una persona se arrepiente y entrega su vida al Señor, en los cielos los ángeles cantan de alegría. Hay una fiesta en el cielo. Entonces, la vida del hombre no está definida por los bienes que tiene, sino por su relación con Dios. Porque tiene a Cristo Jesús en el corazón. Y a pesar de que estamos condenados por la muerte, nosotros tenemos la esperanza bienaventurada que Jesús puede venir en cualquier momento. Pero si no es así, tenemos que partir de esta vida, igual que todos. Pero no partimos desconectados de Dios, al contrario, porque Jesucristo es el camino, la puerta que ha tomado nuestra mano y la mano de Dios y nos ha conducido a una relación. Entonces, la muerte para un cristiano es la sierva que nos conduce a los pies de Jesús, para estar para siempre con Él. Pero el hombre sin Dios parte de esta vida a la eternidad por siempre sin Dios. Donde más adelante, vamos a ver en el capítulo 16, va a estar allí con todos sus sentidos, con su conciencia, con su cuerpo, recordando el momento cuando alguien le dijo, Dios te ama, Jesús te ama, quiere tener una relación contigo, y él se burló y lo rechazó, y va a estar por siempre atormentado porque tuvo la salvación, la oportunidad, pero la rechazó. Y por siempre va a estar ahí, apartado de Dios, sufriendo como el rico que vamos a ver de esa historia que cuenta Jesús. Entonces, así es el que hace para sí tesoro. Está hablando de un egocentrismo centrado en el hombre y no en Dios, que es cristocéntrico. El cristiano es cristocéntrico, no es antropocéntrico, es decir, el centro es el hombre, sino Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y ahora se dirige a sus discípulos. El afán literalmente significa mente dividida. Piensa en alguna vez que tuviste un problema de afán, porque tu mente estaba dividida. No sabías si era esto o esto otro, qué hacer. Y eso sucede precisamente cuando
no descansamos en las promesas de Dios. Muchas veces, cuando enfrentamos problemas serios, de pruebas, de enfermedades, ¿cierto? De cosas que vienen, ¿cierto? De parte del enemigo, también ataques espirituales. Cuando enfrentamos eso, el enemigo astutamente nos hace mirar a las circunstancias. ¿Por qué? Porque la circunstancia es como un bosque donde uno se pierde. Pero Dios nos dice precisamente que en ese momento debemos poner nuestros ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces el diablo viene y juega en nuestra mente con esos dardos que él lanza. Dios no me escucha, Dios no está presente, no sé si Dios me ama, y el diablo comienza poco por poco a ir minando la fe que nosotros tenemos, porque Él es destructivo en esencia. Él es ladrón, es asesino. Él viene a robar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Entonces, dice aquí, el Jesucristo dijo, por nada os afanéis por vuestra vida, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Los planes que Dios tiene para nosotros son planes maravillosos. Y Dios nunca dijo que nosotros íbamos a ser los supermillonarios, los super ricos o los extremadamente pobres. Dios dijo que iba a suplir nuestras necesidades y que en ese estándar de vida nosotros tenemos que relacionarnos con Él, ser agradecidos, porque Él tiene un plan perfecto para nosotros. No os afanéis, no estén divididos nuestros pensamientos respecto de qué es lo mejor. Mira, y Jesús nos centra en algo importante, porque en el primer siglo la pobreza era extrema. Dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida en Cristo. El rico, Dios le dijo, necio, te vengo a buscar esta noche. Entonces nuestra vida está asegurada con Cristo ahora y para la eternidad. Por lo tanto, no debemos afanarnos por la vida. Y aquí dice, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo que vestiréis. Y Jesús va a expresar dos verdades maravillosas aquí. La vida es más que la comida. La vida que Dios nos da es preciosa, más que la comida. Entonces aquí Jesús les enseña a sus discípulos que la vida que viene de Dios, que emana de Dios, es un don, es un regalo. Por lo tanto, no debemos estar afanados por esta vida y ni por la comida. Dice, y el cuerpo, dice, que el vestido. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido que lo viste. Y aquí el cristiano en el siglo XXI también puede entrar en esta vorágine de materialismo, ¿cierto? De pensar, de darse gusto, y eso no está mal, pero cuando la comida está en primer lugar más que la propia vida que Dios nos da, entonces ese desajuste nos provoca afán. Y cuando el vestido es más importante que el cuerpo, eso también produce afán. Lo que nosotros tenemos que hacer es descansar en Dios, y Jesucristo aquí ilustra esta verdad con lo siguiente: considerar los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Por supuesto. No es que Jesús esté diciendo eso no vale. Por el contrario, porque en el Génesis 1, cuando Dios crea toda la avifauna, dice, y vio Dios que era bueno. En gran manera. Dios estaba feliz con su creación. Y Dios le dio provisión a ellos, a las aves, a los animales, de acuerdo a las especies que Él creó. Dios les dio provisión, comida y todo. Y aquí Jesús está ilustrando esta misma verdad que está allí en Génesis. Dios nos provee. Dios provee a estos animalitos que son preciosos, hermosos. Dios le tiene provisión, pero ellos ni siquiera trabajan. No tienen casa, nada. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Ha visto esos programas de compra por televisión? Compre este remedio, usted va a crecer 2 centímetros, ¿cierto? Haga ejercicio. Eso no es verdad, es mentira. Porque ¿qué dice Jesús?
¿Y quién de vosotros podrá afanarse con añadir a su estatura un codo? Un codo son 45 centímetros, de acuerdo a las medidas del Nuevo Testamento. Nadie puede hacer eso, porque nuestra genética viene con un proceso, ¿cierto?, de desarrollo, y lo que está, está. Eso es. Entonces, el afán, lo que Jesús está haciendo, ¿cierto?, con las cosas superfluas de la vida. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? O sea, si no son capaces de crecer automáticamente o llenarse, ¿por qué se afanan con lo demás? Y Jesús pone el acento en la vida y en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando después leemos el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe a los cristianos de Corinto, en el capítulo 6 le dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que la vida como don de Dios, ¿cierto?, está resguardada por Él. Dice, las ovejas conocen mi voz y nadie me las arrebatará de mi mano. Pero aquí el cuerpo tiene un valor importante. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que ser responsables con nuestro cuerpo. Debemos aprender a amarlo, a cuidarlo. Dice aquí, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Es interesante cuando el desierto de Chile, Atacama, se florece, es un espectáculo maravilloso. Unas flores increíbles, unos tonos violetas, amarillos, es precioso cuando lo muestran por la televisión o reportajes que han hecho. Entonces, Dios viste así su creación. Ni aun Salomón, siendo el hombre más inteligente, más sabio, más rico de su época, ni aun así, esa gloria que él tenía podía superar ni compararse con las flores del campo. Y si Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús no está condenando la fe de ellos. Jesús está destacando la débil fe que ellos tienen. Y eso nos pasa a nosotros también, a veces. Hay momentos que uno pasa, ¿cierto? Y esa fe que uno a veces tiene como un día aparece, ¿cierto? Amanece bonito y uno está contento en el Señor y ve cómo Dios ha bendecido nuestra vida y cómo Dios provee todo eso. Pero hay días que no son así. En nuestra naturaleza del ser humano tenemos que comprender que hay cosas que nos van a afectar y que afectan nuestra fe, pero tenemos que tener la sabiduría para entender que el enemigo también quiere destruir nuestra fe. Pero hay días que amanecemos con la fe desgastada y Jesús cuando lo dice hombres de poca fe, precisamente está hablando de la debilidad de fe que ellos tienen. Por eso está animándolos a ellos a confiar en Dios cada día. Y conocemos pasajes como Romanos 10:17 que dice que la fe viene por el oír, ¿cierto? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay una relación directa de la palabra de Dios que hace crecer mi fe con mi posición delante de Dios, descansando esa fe. No es una fe de salvación, pero es una fe para creer en las promesas de que Dios está en control de mi vida. No son las circunstancias las que vienen, ¿cierto?, a alborotar mi vida, sino son las promesas de Dios que me sostienen. Y es como el hombre que edifica su casa sobre la roca, ¿cierto? Vienen todas las cosas, pero permanece firme porque su vida está consagrada en las promesas de Dios. Entonces dice aquí, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer. ¿Alguien se quedó sin comer ayer? Nadie. Ni por lo que habéis de beber. En aquel tiempo bebían el agua, era un agua que no era potable, entonces la mezclaban con un poco de vino para hacerla más salubre. Pero Jesús dice, ni por lo que habéis de beber, ni estéis, fíjense, en ansiosa inquietud. Pero fíjense el verbo que usa Jesús, ni estéis. Es decir, puedo vivir un momento en que puedo ser afectado por la
por la ansiedad. Pero aquí Jesús, cuidado, porque este es un estado de latencia que puede permanecer si no confiamos en Dios. Por lo mismo tenemos que descansar en Dios sabiendo que Él provee nuestra comida, nuestro alimento, nuestro hogar, todo. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Dice aquí el versículo 30, porque estas cosas, ¿cuáles? Las cosas de la comida y la fiesta y el asado continuo y todas esas cosas, estas cosas buscan la gente ¿de dónde? Del mundo, del cosmos. La gente que no quiere vincularse con Dios. Ellos están buscando, su vida está centrada en satisfacer una necesidad real, ¿cierto? O irreal, pero como el hombre rico dijo, alma, sáciate. Entonces buscan satisfacer y llenar ese vacío de su alma con cosas materiales. Y Jesús dijo, estas son las gentes del mundo que hacen eso, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y Jesús nos lleva a un plano de una relación filial, de amor, nuestro Padre Celestial. El mismo que proveyó en Israel, en el desierto, el mismo que proveyó, ¿cierto?, de todas las cosas que ellos necesitaban, ese mismo Dios proveyó no tan solo los alimentos de ayer y de hoy, sino que proveyó algo mucho mejor, que es la salvación en Cristo Jesús. Y eso tenemos que nosotros, como cristianos, considerarlo. Y el versículo 31, Jesús cierra esta parte, ¿cierto?, que Él está compartiendo con sus discípulos. Dice, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ¿dónde está el punto de quiebre para el cristiano o el punto de equilibrio? Buscar el reino de Dios. Y fíjense, lo que Jesús está diciendo de buscar es buscar constantemente, es de orar constantemente, de relacionarse constantemente. Entonces, buscar el reino de Dios, no porque estemos perdidos y el reino de Dios esté perdido, sino está hablando de lo que está dentro del reino y que Dios ya tiene provisto para nosotros como hijos de Dios. La provisión del día a día. Entonces, en ese sentido, aunque el reino se va a consolidar en el futuro, el ahora ya en el creyente, en un hombre y una mujer, es la profunda relación con Dios por medio de Jesucristo. Y haciendo esto, tenemos las cosas añadidas. No tenemos que estar afanados por eso. No significa que no tengo que trabajar, tengo que trabajar. Porque Pablo dice que no trabaja, no come. Pero en la medida que yo trabajo, en la medida que yo desarrollo una actividad, para nosotros los jubiladitos, que es cierto, inclusive una pensión, Dios nos provee, Dios provee. Y ¿saben qué? Muchos más allá de lo que nosotros pensamos o necesitamos a veces. Y aquí Jesús usa un término que es increíble. Mira cómo habla a sus discípulos. No temáis manada pequeña. Y esta figura es como un corderito de esos chiquititos que están felices y que recibe toda la ternura, el amor y la compasión de Dios. Y le dice, no teman, manada pequeña. No teman. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fíjense, primero, no temáis, Jesús nos llama a la confianza en Dios. A una confianza absoluta como la del niño con su padre. Y cuando dice que a Dios le plació darnos el reino, fue una decisión de Dios en la eternidad. Una decisión amorosa. Y desde la eternidad, Él decidió compartir su amor, su gracia contigo, conmigo. Porque es un Dios omnisciente. Y Él libremente, espontáneamente, quiso darnos el reino. No somos dignos. Pero Dios dijo, te lo doy. Tú eres mi hijo, mi hija. Por eso dice, no temas, no temáis, manada pequeña. Y este verbo es un verbo continuo. No teman hoy día, no teman mañana, no teman nunca. ¿Por qué? Porque Dios está aquí con ustedes. Vended lo que poseéis. Y ahora el discurso es para toda la multitud.
vended lo que poseéis y dad limosna. Y Jesús rompe la lógica de la acumulación. ¿Has visto esas personas que son acumuladores? Y tengo un vecino que es acumulador. Todo lo que él cree que es bueno y se lo lleva a su casa, aquí está metido en el tacho de basura, no tiene necesidad, pero saca de ahí planchas, microondas, y todo se lo lleva. Entonces, esto rompe con esa lógica de acumular, de tener cosas. Puedo tener cosas, por supuesto, Jesús no está negando esto que un cristiano pueda, ¿cierto?, invertir, comprar, pero Jesús está poniendo el énfasis en la acumulación, que es particularmente como el mundo, que el mundo busca estas cosas. Un cristiano no puede andar esas cosas. ¿Por qué? Porque uno busca el reino de Dios y confía en Dios todo su camino. ¿Por qué? Porque Él hará, es decir, Él en el día a día cumplirá y completará su obra que tiene para cada uno de nosotros. Entonces no debemos estar afanados. Debemos planificar, sí, debemos proyectarnos, sí, debemos trabajar, sí, tenemos que trabajar, pero todo eso dentro del plan de Dios que Él tiene para mi vida. Entonces dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Y aquí especialmente a los fariseos que se enriquecían a costa de la gente, dice, haceos bolsas que no se envejezcan. La bolsa es un sinónimo de descansar en mi estado financiero. ¿Ah? Es lo que Jesús está diciendo aquí. Haceos bolsas que no se envejezcan. Es decir, si vas a descansar financieramente en algo, hazlo en algo que nunca va a envejecer. Dice, tesoros en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Hay una frase que dijo un hombre de Dios. Dijo así, lo que atesoramos revela, ¿cierto? Y modela lo que somos. Interesante. Lo que atesoramos, dice, revela y modela lo que somos. El rico atesoraba bienes para sí, mis bienes. ¿Qué reflejo podemos obtener de eso? Que era un avaro. No tenía límites. Pero Jesús nos enseña que debemos nuestro estado financiero proyectarlo al cielo. Pablo dice en Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba donde está Cristo resucitado allí. Porque nuestra ciudadanía no es en este mundo. Nuestra ciudadanía es en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Pero a veces este mundo nos atrae como un imán gigante, ¿cierto?, a las cosas que este mundo proyecta. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Cantábamos recién, allá está mi tesoro. Allá donde no hay llanto, donde todos cantaremos. ¿Se dan cuenta? Y ahora Jesús comienza entonces. Vamos a parar aquí. Tenemos la Santa Cena. Entonces, como una reflexión de todo lo que Jesús ha estado diciendo. Hay multitud, recuerden, se están apretando unos con otros. Están los doctores de la ley, los fariseos, pero están sus discípulos. Y Jesús algunas cosas las dice a la masa, pero otras se las dice a sus discípulos. Y Dios nos dice, que nos habla a nosotros, que no debemos estar afanados ni preocupados, que debemos descansar en Él. Y además usa un concepto que a mí me encanta, manada pequeña. Nosotros somos una manada pequeña. La iglesia es una manada, es su novia, pero es una manada pequeña. Y tenemos que aprender nosotros a descansar en las promesas de Dios. Porque Él se comprometió, es su palabra, Él lo dijo. Jesús dijo, pedid y se os dará. Llamad y se os responderá. Golpead y se os abrirá. Y todo lo que pidiereis en mi nombre creyendo, lo recibiréis. En mi nombre creyendo, lo recibiréis. Entonces Dios nos tiene una provisión. Y la oración es un recurso tan importante y válido para presentarnos delante de Dios. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Pero hoy en día estamos muchas veces en un corre-corre, en llenar ciertos espacios, pero no tomamos un tiempo para buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es sentarse, como mencioné al principio, a los pies de Jesús.
meditar. El salmista decía, ¿cuánto amo tu ley? Y en ella medito todo el día. Entonces, nuestro tiempo es un bien escaso, pero en la noche, en la mañana, nos podemos sentar y meditar en Dios. ¿Cómo ha sido el día? Hacer un balance. O en la noche. ¿Y cuánto de ese día he consagrado a Dios? He dejado que Dios tome control de ese día de mi vida. ¿Cuánto hablo de Dios? ¿Cuánto tengo en mi corazón de Dios? Porque el rico se llenó de cosas superfluas y materiales. Pero ¿cuánto hay en mi corazón? Y ¿saben qué? Quiero decirle que el Espíritu Santo, que es Dios habitando en nosotros, usa la palabra para consolarnos, para exhortarnos, para animarnos, para decirnos lo mismo que nos dijo Jesús: no temas, no temas. Y el Espíritu que Cristo, cierto, dijo que vendría, nos ayudaría en todas nuestras realidades. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. Somos el pueblo de Dios, por lo tanto tenemos que aprender a entregar nuestra carga a Dios, a descansar en Dios. Y ahí se produce un efecto maravilloso. Cuando descansamos en Dios, nos dice la palabra en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con todo ruego, con toda súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestra mente y vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces cuando yo le digo, Señor, mira, esta es mi carga, te la dejo. A pesar de todas las cosas, Señor, la entrego. Descanso en ti, en tu promesa. Y el Espíritu de Dios me inunda de paz. Cuando aprendo, eso es un ejercicio que debo practicar. Es un ejercicio espiritual. Aprender a descansar en Dios. Muchas veces nuestro afán pasa porque creemos que Dios no lo va a hacer. Pero la fe a la cual Jesús aludió a sus discípulos, que era una fe débil, es la certeza de las cosas que se esperan. La convicción de lo que no se ve. Y un cristiano, una cristiana, descansa en certezas y convicciones que vienen de la propia palabra, porque son las promesas de Dios las que sustentan nuestra vida. Él lo dijo, el Padre, Él lo dijo, Él lo hará. Entonces yo descanso. Tengo que aprender a descansar para que la paz de Dios gobierne mi mente y mi corazón. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos, Señor, juntos agradecerte el privilegio que tenemos, Señor, de reunirnos, Señor, y descansar en tu palabra, a tus pies, Señor Jesús. Gracias por tus promesas maravillosas, Padre Celestial, que debemos estar tranquilos y descansar en tus promesas, en tus palabras. Señor, gracias por el gran regalo de tu Hijo Jesús y por la provisión que día a día tú nos das. Señor, yo te pido en esta hora que si hay algo, Señor, que esté siendo una carga a alguien aquí en esta sala, Señor, yo te pido que en base al estudio de este día, Señor, pueda entregar esa carga y descansar en ti, Señor. Porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú sanas todas nuestras heridas, tú tomas nuestras cargas, Padre Celestial, y nos llenas de amor y de tu presencia. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.